Vamos a hablar de un tema que nosotros ayer conversamos bastante aquí. Tiene que ver con los últimos números sobre la pobreza en la Argentina y la forma en que se evalúan esos números y cómo se lleva adelante esta fórmula. Marcelo Maqueda es nuestro invitado. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, lo primero que quiero preguntarte sobre esta cuestión puntual, más allá de los números estrictamente, ya los vamos a tener en nuestra mesa, es la metodología. La metodología para la sociedad, y ayer nosotros lo contábamos aquí, no deja de estar cuestionada, tal vez hasta por razones que no tienen que ver estrictamente con un conocimiento profundo sobre cómo se realiza, pero siempre uno se queda con la sensación de sospecha sobre esos números. ¿Es la metodología que se utiliza en el INDEC hoy confiable? No tenemos hoy elementos que nos den cuenta suficiente de que eso estuviese pasando. O sea, hoy las cifras que da el INDEC en principio son creíbles, a diferencia de lo que pasaba años atrás. Siempre hay un manto de sospecha producto de que hay una intervención indirecta o directa del Estado siempre en la dirección de las estadísticas nacionales. Nosotros tendemos hoy a pensar que se está normalizando. Sí hay críticas desde cómo se hizo o cómo se recuperó el INDEC en función de cómo venía trabajando, porque se venía con una metodología que tenía muchos años, y el hecho de cambiar una metodología de un día para el otro por otra, lo que hace es cortar las series. Los que estamos en estadística, eso se llama hacer ruido en las líneas de tiempo, en las series históricas, y se hace muy difícil empalmar las series hacia atrás. Claro, el punto es que cuando uno empieza a pensar en esto y en el empalmar las series, hoy lo hablábamos un poco en producción y demás, si empezamos a pensar en las series que llegaban en aquellos años en que el INDEC estaba funcionando a medias o casi sin funcionar, o tal vez con la digitación del gobierno anterior, todavía es más difícil, porque digo, ¿cómo se puede hacer para comparar números respecto de un momento en el que el INDEC estaba ni siquiera implementando una metodología, porque no se medía pobreza porque se estigmatizaban los pobres, como dijo en algún momento el entonces ministro Axel Kicillof? Bueno, sí, a ver, lo que pasó entre 2007 y 2015 es una desgracia para toda la estadística pública nacional. Claro. Eso no significa que cuando se recupera el instituto se haya cambiado la metodología de cuajo diciendo todo lo que se hizo hasta ahora está mal, porque en función de todo lo que se había estado haciendo hasta el momento se tomaban políticas públicas acertadas o no, pero era la herramienta que tenía la sociedad, el Poder Ejecutivo, para tomar políticas públicas. Al cambiar la metodología, lo que se hizo es cortar una serie y empezar con una serie nueva. Es decir, lo pasado no existe, vamos a partir de ahora para adelante, porque nosotros les garantizamos en lo que es el gobierno de turno que a partir de ahora las cosas se hacen bien. Y comparativamente, ¿cómo se hace para tener, digamos, un reflejo sobre el cual contar en qué estadio estamos? ¿Mejor, peor, igual? Bueno, nosotros tenemos un trabajo realizado desde el año 2011, justamente a partir de la intervención del INDEC y a partir de la necesidad que tiene la sociedad de ver en números concretos aquello que percibía, que era lo que la información que daba el Ejecutivo no condecía con la realidad. Empezamos a desarrollar un indicador, que es el índice barrial de precios. A partir de ese indicador, en el cual medimos la canasta básica alimentaria, que es la línea de indigencia, y a partir de ahí la canasta básica total, a partir de la cual podemos establecer la línea de pobreza, empezamos a tener los datos de pobreza propios. En particular, tenemos los datos de la provincia de Buenos Aires, más precisamente el conurbano bonaerense, y con la particularidad de que medimos en los barrios donde viven los sectores más vulnerables de la sociedad. Nosotros sí tenemos la posibilidad de reconstruir una serie creíble hacia atrás, porque en el momento, más allá de lo propia y de que lo hacen los propios vecinos, con participación ciudadana, y no atado al recurso que puede tener alguna consultora privada. Nosotros lo que sí pudimos hacer es, a partir de establecer las líneas y sí utilizar la EPH que hasta el momento medía el INDEC, ese cruzamiento nos daba la línea de pobreza e indigencia, en ese momento con grandes diferencias a lo que publicaba el INDEC. Estás hablando de la etapa del kirchnerismo. De la etapa del kirchnerismo. La etapa intervenida del hoy INDEC. Lo que hacemos es seguir publicando nuestro dato y seguir procesando.
son datos que se asemejan mucho a los que da el gobierno actual. Hay cuestiones lógicas de metodología que por más de que repliquemos en los papeles lo mismo que hace el INDEC, por una cuestión de volumen, de desarrollo territorial y porque nunca nuestra intención fue reemplazar el instituto, sino una suerte de control de lo que se estaba haciendo se hace bien, es que podemos trazar esa serie para atrás. Cuando Marcelo dice nosotros, se está refiriendo al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, digo, para que también conozcan el organismo para el que trabaja, la institución para la que trabaja. ¿Cómo es el trabajo que ustedes vienen realizando para ser puntuales y cuál es la diferencia respecto de este 25,7 que midió de pobreza el INDEC en la última medición que conocimos hace horas nada más? Bueno, nosotros no tenemos una diferencia con el 25% que dice el INDEC. De hecho, la tendencia que marca el INDEC para nosotros es lógica, entra dentro de lo esperable si uno analiza la línea histórica de comportamiento de la evolución de la pobreza. ¿Cómo se entiende esto? El año pasado, 2017, es un año impar y si uno ve lo que es la curva de evolución de la pobreza, por lo menos desde 2011 para acá, en todos los años impares la pobreza tiende a bajar, en los años pares la pobreza tiende a subir. La particularidad es que en los años impares tenemos elecciones y en los años pares no. Claro, hay se insufla un poquito más de dinero para algunos sectores que probablemente hagan que esto se modifique. Claramente. Estoy opinando de oído vos casi. fíjate que en nuestro país la pobreza se combate exclusivamente con transferencia directa. Claro. Entonces, la transferencia directa es una herramienta discrecional del Poder Ejecutivo para determinadas situaciones. En los años electorales, la necesidad es la de conseguir votos y por eso se inyecta más dinero sobre los sectores que menos tienen. Se los utiliza de clientes, como en su momento se solía decir, políticas clientelares. Claro. Y eso genera que las líneas de pobreza y de indigencia tiendan a bajar. Eso es lo que pasó el año pasado, sujeto también a otros condimentos de la economía, como puede ser que contuvieron la inflación, eso es verdad. En la última parte del año pasado la inflación fue contenida. Después está el debate sobre cómo se contuvo, ¿no? Se sacó plata. Si la herramienta funciona o no y si eso va a significar que hacia el futuro podremos tener una tendencia a la baja como se espera. Eso es lo que está en duda, porque una cosa es que vos tengas un 25%, en este caso en el último semestre del año pasado. El tema es que cuando uno ve lo que está sucediendo hoy con los aumentos de tarifas, aparte de los aumentos de tarifas, los aumentos de los productos y los aumentos que tienen que ver con el transporte, que se vienen ahora, nosotros ya estuvimos viendo, sobre todo a través de nuestro relevamiento en alimentos, que a 3 meses de iniciado el año estamos casi en un 8%. Claro, claro. Es decir, a 3 meses de iniciado el año estamos con una tendencia que si hoy la proyectásemos, superaría el 30%. Así es. Sabemos que no va a ser así. O esperamos que no vaya a ser así. El tema es que si juntamos la reforma previsional y el último aumento del salario mínimo vital y móvil, que es aquello que reciben los que están por debajo de la pirámide, y lo contrastamos con el aumento que hubo, por lo menos en la canasta básica alimentaria, en estos primeros 3 meses del año, ya arrancan perdiendo un 2%. Y estamos llegando a junio con un abril y un mayo en el cual se están planteando desde el mismo Poder Ejecutivo aumentos de las tarifas y aumentos de los transportes, en un escenario por lo pronto preocupante, donde hay que tener mucha cautela porque nada indica que en los próximos meses la inflación vuelva a ser como estaba planificada originalmente. Marcelo, muchísimas gracias. No, Vamos gracias a seguir vos por la seguramente invitación. este tema.